¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a este patio de tertulias de espacios para hablar aquí, en Gran Canaria Televisión. A finales del siglo XIX y principios del XX, los ingleses y lo inglés estaban muy presentes en la vida de los canarios, tal y como queda reflejado en la abundante historiografía canaria sobre estos temas. Significativos fueron la puesta en marcha de las explotaciones y exportaciones de productos de las islas, el posterior desarrollo de las relaciones comerciales con otros territorios y el consiguiente aumento de la población foránea. Pero en nuestro programa de hoy vamos a ceñirnos a la presencia de la comunidad británica en el desarrollo de la economía, el comercio y algunos otros aspectos sociales a partir de las primeras décadas del siglo XX. Y para hablar de ello recibimos en este patio de tertulias a Betty Burgess. Bienvenida, señora Burgess. Muchísimas gracias. Betty Burgess, ustedes no lo saben, pero se los cuento yo ahora mismo, está condecorada con la medalla del Imperio Británico y está hoy con nosotros porque tal vez sea una de las personas más cualificadas para contarnos de primera mano, y ahora verán por qué matizo esto, de primera mano este vínculo tan estrecho que existen entre Canarias y la comunidad británica, que existe y que ha existido durante mucho tiempo. Así que, como hacemos siempre en nuestro programa, primero vamos a empezar por conocer a nuestra invitada. Señora Burgess, procede usted de Manchester. Sí, me considero de Manchester. Sí y no. Sí y no, porque nací en Blackpool, porque eran circunstancias de los tiempos. Yo nací 3 semanas después de empezar la Segunda Guerra Mundial y las mujeres de Manchester fueron evacuadas al lugar costero de Blackpool por peligro de bombardeos. Y así pasé mis primeras 6 semanas durmiendo en un cajón. Buena cuna. En una residencia en Blackpool, hasta que me rescataron, o me rescató mi padre y nos llevó otra vez a casa, a Manchester, donde permanecíamos a partir de entonces. Y luego en Manchester, allí usted estudió, se fue haciendo mayor y llegó a estudiar comercio. Sí, el sistema era un poco distinto. Yo era una alumna bastante rebelde en el colegio, buen colegio donde fui. Y decidí que con lo que era el bachillerato de aquel entonces, que saldría a trabajar. Tenía una idea fija, que era que quería ser una directiva de una empresa de moda. Y entonces fui a trabajar en la empresa y teníamos ahí un sistema de aprendizaje que creo que hoy en día ya se está empezando a dar aquí, que es que trabajas, te dan 2 mañanas dentro de la empresa para estudiar, tienes profesores allí y tal, y luego otros 2 o 3 noches a la semana sales a estudiar en el colegio, lo que era entonces el Colegio de Comercio, que hoy en día es parte de la Universidad de Manchester. Y así fue. Y bueno, desde joven fue usted una mujer con mucha iniciativa, porque creo que ya en la empresa donde trabajaba ya empezó a marcar distancias, ideas nuevas, cosas que antes no se hacían y que sin embargo usted inició. Bueno, terminé por ser la persona encargada de la formación profesional dentro de la empresa. Y empecé con cosas que no se habían hecho antes, como lo que llamaban business games, que es una especie de simulacro de situaciones que encuentran los jefes de departamento, los compradores de mercancías, cómo se hace un Eso que hoy está tan de moda. Sí, que tanto es de moda ahora, sí. Cosas curiosas como, por ejemplo, tú compras 100 camisas a 10 euros cada uno. ¿Cómo vas a venderlos? ¿Todos a 15 euros? ¿Todos a 20 euros? No. Vas discriminando, cambiando, este sí, este no. Algunos vendes a 9 euros, otros vendes a 30 y así. Pues esas fueron ideas más o menos novedosas en esos tiempos tan remotos ya. Y luego ocurre que en el año 1966, señora Burgess, se viene usted a Canarias.
Sí, sí. ¿Qué motivó esa venida a nuestra tierra? Bueno, Hoy la suya también. sí, 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 hoy es mi tierra también. En el año 65 estuve enferma, fui para unas vacaciones un poco prolongadas a la Costa Brava y allí encontré un canario lanzaroteño, para más señas. Pues a él le gustaba que yo supiera dónde se ubican las Islas Canarias, porque creo que poca gente en 1965 tendrían idea, pero yo lo sabía por una razón curiosa, que tenía una amiga que emigró a Australia, que había una época en que el pasaje costaba 10 libras, eso para los emigrantes que iban a Australia, y el barco grande de la P&O con el que viajaba paró en Gran Canaria, recaló aquí y en el Puerto de la Luz, y me mandó un postal, así que yo sí sabía dónde estaban las Islas Canarias. Y yo, de mi marido, me intrigó el hecho de que supo contar todos los reyes de Inglaterra desde 1066 hasta hoy. Entonces, al final, pues eso condujo a una relación que me trajo aquí al final de septiembre de 1966 en barco, de la desaparecida línea Elder Dempster, y me casé el mes siguiente. Se convirtió usted en la señora Morales. Me convertí en la señora Morales, sí, sí, sí. En fin, eso ya fue toda una novedad, era un mundo nuevo para mí. Había estado aquí de vacaciones antes de casarnos. Y había cosas que me resultaban muy novedosas, curiosas, ¿no? Que supongo que es lógico. Nunca había estado en Canarias mucho tiempo y veía cosas que me chocaban un poco. Y siempre señalo una de las cosas que más me chocó, que fue la idea del luto, de que mucha gente pues llevaba luto toda la vida. Y Sí, había sí. una especie de jerarquía que según la cercanía de la relación familiar, pues llevabas luto más o menos tiempo. Y luego pues se veía a las niñas con un pañuelo en la cabeza, guantes, manga larga en pleno verano, Sí, sí. vestidos y medias negras. Eso sí que me resultó chocante. Y también el hecho de que hubo que pedir permiso al marido para tener una cuenta bancaria, para viajar al extranjero, para, según qué tipo de trabajo, para trabajar también. Y uno de los comentarios que me chocó fue, ay, ¿y tu marido te permite trabajar? Y nunca se me había pasado por la cabeza que alguien haría semejante comentario, ¿no? Y bueno, en el año 67, el señor Morales se tiene que ir a la mili y usted empieza a trabajar en la Casa Elder, y así ya vamos entrando en apellidos, en Sí, este sí. recorrido de apellidos de familias inglesas o británicas que tuvieron que ver con el desarrollo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de Gran Canaria e incluso de Canarias en muchas de las ocasiones. En el año 67, su marido se va a la mili y usted entra a trabajar en la Casa Elder. ¿Qué era la Casa Elder entonces y cómo fue aquella llegada? Pues fue un sitio muy bonito, muy llamativo, con sus paneles de madera noble y la cristalería cincelada, ¿no? Y sin embargo, dentro parecía que había estado en la misma situación, sin cambiar nada, desde hace 50 o a lo mejor hasta 100 años, porque había mesas muy antiguas, una especie de escritorio con libros grandes. Y La contabilidad y la todo. contabilidad, sí, al estilo de la época, pero a mí me parecía todo bastante anticuado. Pero era una gran empresa y tenía la consignación de líneas de barco de mucho renombre. Los barcos de la Union Castle,
que sirvieron bien a Canarias durante más de 50 años, no me acuerdo de cuántos años ya, pero muchos años, hasta su desaparición al final de los años 70. Y la Cunard, que era la reina de la empresa. Reinas también, el Queen Elizabeth y el Queen Mary, que eran dos barcos enormes de los años 60. Queen Mary había sido votado en los años 30 o quizás al final de los 20. Y era un barco hermoso de 3 chimeneas, muy largo y muy ricamente decorado por dentro, que tuve la suerte de poder subir a bordo cuando el barco estaba en el puerto. Y también el Queen Elizabeth, que era un poco más utilitario en cierto modo, porque fue utilizado durante la Segunda Guerra como transporte de tropa. Y pues sí, que fue todo un mundo nuevo para mí, que más distante de lo que eran unos grandes almacenes y mi proyectada carrera como persona encargada de comprar moda para los almacenes, que era mi idea inicial. Esto no podría haber sido más diferente, pero estupendo. En ese entonces, señora Barges, decía que la casa Elder era una consignataria de buques, pero anteriormente había sido una carbonera. En ese entonces, ¿se alternaban las dos funciones? En aquel entonces la carbonera era otra compañía con otro nombre, a ver si, porque eran muy similares. Había, creo que en total algo como 11 compañías carboneras, pero creo que este era el Gran Canary Coaling Company, que tanto la Casa Milla como la Casa Elder, como otros, como digo, hasta 11, existieron para suministrar carbón a los barcos. Pero ya cuando yo estuve en la Casa Elda, eso ya había desaparecido. Y desde los años 20 y 30 ya empezaban barcos a tener combustible líquido. Y en ese momento es cuando surgieron. Claro, eso es toda una revolución industrial. Claro que además surge en Inglaterra, de hecho. Sí, bueno, sí. Y entonces en Elda lo que más me acuerdo es el Mr. Pavillard, que era el director de la empresa, el director general, hijo de otro señor que fue el que cogió las riendas después de la desaparición de Alfred Lewis Jones. Y este Mr. Pavillard se veía en el muelle cada vez que venía un barco grande. Ahí estaba con su traje inglés, su sombrero inglés, cuidando mucho de que los barcos no tropezaran contra el muelle, sino contra las defensas que estaban en el muelle. Muy preocupado por ese detalle. Y si pasara cualquier cosa, se cambiaría de color, se pondría, bueno, tan furioso, increíblemente enfadado. Pero por lo general, pues fue un señor muy respetado y hasta los capitanes de los barcos le conocían muy, muy bien. Este era Mr. Pavillard, que era Eugenio Pavillard, Eugene Pavillard, sí. Eugene Pavillard. Tenía un twin, un gemelo, José, que trabajaba también en la empresa y siempre estaban enfadados entre ellos. Sí, sí, sí. Nosotros los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria tenemos una calle a la que queremos mucho y a la que conocemos mucho, pero que familiarmente la conocemos. Lo digo porque es que usted acaba de citar el nombre correcto y en inglés, y nosotros tenemos esto, Alfredo L. Jones. ¿Cómo es el nombre correcto? ¿Quién era Alfredo L. Jones y a qué se dedicaba? Me hacía muchas gracias lo de Alfredo L. Jones. Todo el mundo lo sabe así y también de otra manera que no voy a citar. Pero, en fin, Alfred Lewis Jones fue un hombre que empezó siendo un chiquillo que quiso ir del sur de Gales, de donde nació, impulsado por su familia, a Liverpool, que era el puerto
más importante del Reino Unido en ese momento. Fue a Liverpool, embarcó en un barco para el African Steamship Company, que viajaba, pasaba por Canarias, llegaba a lo que eran las colonias británicas en la costa africana. Pero decidió muy pronto que la vida del mar no era para él. Y trabajaba aparte de allí en las oficinas y vio oportunidades. Y llegado un momento determinado, decidió que él podría hacer algo. O sea, empezó siendo oficinista. Empezó siendo oficinista. Y decidió que podría hacer algo, y lo que decidió hacer era comprarse un barco. Y compró un barco, y luego creo que compró un segundo barco. Y al final, pues, compró la empresa y con el paso del tiempo, esa empresa cambió de nombre y fue Elder Dempster. No Elder Dempster Canary Islands, que eso es muy posterior, pero Elder Dempster. Y tuvo una serie de barcos que durante mucho tiempo hacía la ruta desde Liverpool a todos los puertos costeros de África, mayormente a los puertos donde estaban las colonias británicas. Y Alfred Lewis Jones últimamente le han criticado porque comerciaba con armas, bueno, entre otras cosas. No era su negocio principal, pero sí es cierto que era transportista, tenía barcos, y si alguien le ofrecía un cargamento de armas, los transportaba igual. Pero no era su cosa principal. Entonces, porque lo que él exportaba en bastante cantidad eran los textiles de la industria textil de Lancashire, que es donde se ubica el puerto de Liverpool. Y de esos textiles había cierto tipo que se llamaban textiles africanos, de colores muy vivos y tal. Y eso fue una exportación. También importaba productos que tenían en África Occidental para Europa. Pero a medida que iba pasando el tiempo, se vio otras oportunidades, porque empezaba a ser una recomendación de la clase médica de hacer paradas o pasar temporadas en Canarias para personas que tenían una enfermedad pulmonar o de bronquios, porque tenemos que recordar que no existían antibióticos y un clima seco, soleado, era lo más indicado. Algunos abogaban por Puerto de la Cruz, otros por Las Palmas de Gran Canaria. Y distintas personas, pues distintos médicos, se establecieron en los dos sitios, y Alfred Lewis Jones pensaba, pues esto es interesante y vamos a hacer viajes para esta gente. Ellos pueden quedar, los que quieren pasar una pequeña temporada porque no tienen medios para pasar meses y meses, les hacemos un viaje de ida y vuelta y una estancia en un hotel. Hoteles, no hay muchos, vamos a hacer hotel. Bueno, ahí entraremos sí, ahora, porque sí, ahí entra otro apellido, otra familia. Ciertamente, entra sí. Y me gustaría ir manteniendo un orden para que no se nos olviden, por lo menos, los apellidos que más nos suenan. Pues si quieres acabar, como si fuera, con Alfred Lewis Jones, él empezó a trabajar con Fife. Fife, que luego se estableció como empresa de plátanos, sobre todo y antes de nada, no solamente en Canarias, sino también en el Caribe y en los países Panamá, Costa Rica, etc. Y ahí había discusiones porque Alfred Lewis Jones no estaba muy convencido. A él le gustaba su trabajo con África Occidental, que por cierto fundó un centro de medicina tropical en Sierra Leona y fundó la Escuela de Medicina Tropical en Liverpool, que luego fue parte de la Universidad de Liverpool. Y una curiosidad sobre él es que cuando murió, en su testamento, dejó medio año de sueldo a sus empleados que habían estado con él durante 5 o más años,
y un año de sueldo a los que habían estado 10 años o más. Madre. Y eso estamos hablando de 1909. También, como era un solterón, pues dejó el resto de su fortuna a distintas obras de caridad. Así que cuando pasemos por Alfredo Lejones, podríamos pensar en que ese fue el Señor. Tendría sus luces y sus sombras, pero sin embargo, y aquí también hizo, o fundó, instigó que la fundación de la protectora de animales fue quien organizó un evento en 1892 que fue una especie de exposición agrícola, no sé si de industria, de flora y fauna, que tuvo lugar en la ciudad de Las Palmas, que creo que nunca habían visto cosas similar. O sea, un personaje bastante interesante. Personaje, además recordemos que es que la calle justamente que recorre toda, es transversal, por ejemplo, a León y Castillo, pero termina justamente donde está el muelle, donde está la zona de donde él Sí. y todos los ingleses y canarios españoles que tenían sus negocios en el puerto. Sí. En este viaje en el que nos está conduciendo por los apellidos de las familias británicas, uno no puede obviar, hemos hablado de la casa Eldar y por tanto no podemos obviar hablar de la casa Miller, que son edificios con edificios, ¿no? Sí. ¿Quiénes eran la familia Miller y a qué se dedicaron? Curiosamente, cuando dejé de trabajar en Elda, el trabajo en el puerto siguiente fue en la casa Miller, donde permanecí durante 28 años. Acabo de decir Miller, pero es Miller, como nosotros la conocemos. Yo lo conozco como Miller también. No puedo llamarlo de otra manera, porque es como lo llama la gente de aquí. Y tienen un cronista muy detallista, que es el nieto de Gerald Miller, don Gerardo Miller, que él tiene pues 70 volúmenes o algo así de la historia de la familia Miller. Pero claro, ellos llegaron aquí, los Miller llegaron de mano de un primo, que era James Swanston, Diego Swanston, que todos los James terminaron por ser Diego, y todos los Thomas por Tomás. Pero James Swanston había llegado aquí en 1812, camino realmente, y hay que pensar cómo sería para un niño de 14 años meterse en un barco de vela para viajar al Caribe, donde la familia tenía intereses, al parecer, en el negocio del azúcar. Y al llegar más o menos en la zona de la Bocaina, que era una zona muy apreciada por los piratas, era una zona donde los barcos de vela tenían que ¿cuál es la palabra? Bajar las velas, vamos. Plegarlas, sí. Plegar las velas. Y sabiendo eso, que tenían que disminuir velocidad y tal, los piratas aprovechaban para apresar los barcos. Y al parecer, eso fue la suerte de James Swanston, de Diego Swanston. Y de alguna manera llegó a la costa de Fuerteventura, y de Fuerteventura, de alguna manera fue recogido, según dicen, por un francés que tiene una calle en la ciudad de Las Palmas, que se llamaba François Gourier, que conocemos como Francisco Gourier. Y él trabajaba para Francisco Gourier durante unos años, y luego llamó a su hermano y a su primo para que viniesen a ayudar en los negocios. Tendría que haber pensado, esto es un buen sitio, ¿no? Mira el clima y ya tenemos negocios y se puede desarrollar alguna empresa importante aquí. Pues vinieron Thomas Miller, que llegó en 1825, y el hermano de Swanston. Thomas Miller quedó aquí, fundó familia, importaba, exportaba, y importaba principalmente textiles para
para su venta en la isla, y semillas, herramientas para el campo y hasta maquinaria, porque si uno va por los museos de Las Palmas, la provincia de Las Palmas, se encontrará, y supongo en Tenerife también, un montón de máquinas hechas en Birmingham, hechas en Glasgow u otros lugares del Reino Unido. Entonces, en una época en que fue muy pujante la economía británica, que la revolución industrial había cambiado todo, ya había mucha exportación, mucho interés en desarrollar las economías de las colonias, tanto dando la vuelta del Cabo de Buena Esperanza, yendo a Oriente, donde la colonia más importante fue la India y otras posesiones que tenían. Los Miller vieron las oportunidades que se presentaron y en algún momento se separaron de Swanston, siguieron su propio camino. Swanston regresó a Londres. No sé si le afectó mucho la pérdida de su mujer, que su primera mujer murió a la semana de haberse casado, el día de Navidad de 1835, una mujer de 21 años. Y no sé, pero él años más tarde, desde luego, volvió a Inglaterra, quedó en Londres. En Londres fundó con otro miembro de la familia Miller una empresa de diversas materias. Y fue esa empresa a la que se adjudicó las obras del puerto cuando finalmente pudieron tener lugar. Pero los Miller también se interesaban por otras cosas, por el flete de barcos, por el carboneo. Al final del siglo XIX eran los primeros que tenían una carbonera, pero lo tuvieron en San Telmo, más o menos, en los almacenes de San Telmo. Y la obra de San Telmo, que muchas veces se intentó extender lo que es el muelle, y tuvieron que desistir por la resistencia de las olas, que sí. según iban ampliando, las olas venían y quitaron todo lo que había estado, lo que habían puesto. Entonces, en ese momento, los Miller tuvieron su negocio por barcazas que iban a los barcos, que ya empezaban a ver, con los motores a vapor, empezaban a ver más y más barcos de ese tipo y menos barcos de vela. Y entonces, eso era uno de los negocios que persistió en el tiempo. Y luego, pues, tuvieron remolcadores para traer los barcos. Aún en 1910 o por ahí, usaron remolcadores, y remolcadores que llevaban el nombre de Coria Hermanos o de Compañía Canaria de Remolques en una época más tardía. Y también tenían negocios de trabajos submarinos también en una época posterior. O sea, los Miller, que se ocuparon de tantas cosas, se ocuparon de muchísimas cosas, por lo que usted nos está contando. Pero hay una cosa que usted ha nombrado, especialmente citando dos apellidos, los Swanson y los Miller. En tanto en cuanto, por aquí va a ir ahora mi pregunta, en tanto en cuanto a la construcción del puerto de la Luz. Claro, aumenta la actividad, aumenta el transporte, por tanto aumenta el comercio y hay que hacer unas instalaciones más adecuadas a esto que iba progresando y que iba siendo cada vez más creciente. ¿Cómo fue esta parte porque claro, fue un proyecto de Swanson Miller, o Miller Swanson, como usted lo quiera poner,
pero esto lo otorga la reina María Cristina a través de dos ilustres ciudadanos de Telde. Por supuesto, sí, sí, sí. Sí, y ellos tenían bueno, con ambos creo que tuvieron una buena relación, los Milla. Oh, perdón. Y la razón por la que fue adjudicada a una empresa británica tenía mucho que ver con las colonias, porque en las colonias hubo que hacer obras de infraestructura, y esas obras ya los británicos tenían mucha experiencia. Experiencia, claro. Y aquí no hubo gente cualificada para llevarlos acá. Claro, no habíamos hecho un muelle en la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacer un muelle especializado que pretendiera abarcar todo el movimiento de comercio marítimo y la recepción de grandes buques, incluso, porque ya no eran barcazas, eran grandes buques, pues obviamente necesitaba de una mano especializada, una mano especializada que no la había aquí. No existía. Entonces, es muy interesante ver cómo podemos decir, aparte de, bueno, James Swanson, que terminó yéndose, como usted decía, pero como en el desarrollo del Puerto de la Luz están desde el principio y a través del comercio, Elder, Miller, Swanson, ¿no? Sí, sí. Bueno, y usted, que terminó trabajando de secretaria de dirección en Miller, me decía antes. Sí, 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 cierto, sí. No, era una empresa de 350 empleados cuando yo llegué. También tenía su empresa de reparaciones navales, que ocupaba mucho personal. Y poco a poco, pues, las cosas iban cambiando. Como en el mundo marítimo todo cambia. Lo esencial no, porque todavía la mercancía tiene que venir en barco. La mayoría no puede venir en avión, ni telemáticamente. Ni por WhatsApp, que se mandan las cosas. No. Usted trabajó, decíamos ahora que trabajó también de secretaria de dirección de la Casa Miller. La Casa Miller ya fue directamente una consignataria de buques. ¿Compartió tiempos con Elder? Absolutamente, sí. Y además se conocían bien, socialmente se conocían. No había una rivalidad, evidentemente, ¿no? Pero cada uno hacía su negocio hasta que al final, pues, la Casa Milla tomó algunos de las compañías que estaban asociadas con la Casa Elder. Fue un poco triste el final de esa época, pero más o menos inevitable. Claro. Y gracias a que han pensado en convertirlo en algo, que hoy en día es un museo excelente, sí. Lástima que no hayan podido hasta ahora encontrar un sitio donde poner un museo marítimo, que la ciudad lo merece. Sí, lo merece. La historia de la ciudad, desde luego, lo merece. Desde luego, sí. Hablando de la familia Miller, o Miller, podríamos decir que entonces, a través de estos relatos que usted nos está contando, que Thomas Miller es tal vez el personaje, el Miller principal de esta familia. Bueno, Thomas Miller, que llegó aquí en 1825 y murió en 1885, fue el padre fundador de toda una saga familiar. Tuvo varios hijos, 3 de los cuales murieron en la época de cólera en 1851. Refugiados, se pensaba, arriba en su finca Las Magnolias en Tafira. Resultó no ser un refugio tal, sino que cuando subió la sirvienta un día, encontró 3 cadáveres de los niños y de la madre también. Y solamente una niña pequeñita correteando entre todos estos muertos. Muy triste. Pero él tenía sus 2 hijos mayores, Tomás y Diego, en colegio en Escocia. Siendo escocés, pues lo lógico era que los mandara al colegio en Escocia. Y esos 2 siguieron la saga familiar. Así como otro del segundo matrimonio,
que era también seguidor de todos los negocios Semilla. Esta segunda generación compró una finca que se llamaba Finca Las Reollas. Y en esa finca se suponía que iban a tener un parque que a la muerte de su fundador iba a revertir a la ciudad como parque. Cosa que no pasó, porque terminó por ser Milla Abajo, como lo conocemos ahora. Claro. Yeah. Todos los que tenemos una edad, pues muchos de todos estos apellidos nos suenan. Pero también nos suenan, a mí particularmente me suenan dos más. El de Blandy Brothers, los hermanos Blandy. Sí, Richard Redpath Blandy, que vino de Madeira, sí. Y después, obviamente, también los Quiney, los Quinney, que nosotros decimos. ¿A qué se dedicaban estas dos familias, aunque fuera así, grosso modo? Los Quiney se dedicaban a la hostelería. Tuvieron un hotel en la Plaza de San Bernardo, en Las Palmas. Así en la esquina, precioso Sí, hotel sí, además. sí. Y arriba también en lo que es el Hotel Santa Brígida, también regentaban durante una época posterior el Hotel Metropol, el antiguo Hotel Metropol. Y creo que también otro, que no sé dónde se ubica. Los Blandy eran de una familia de Madeira donde siguen siendo muy conocidos por los vinos que producen y exportan. Pero aquí se dedicaban a otros menesteres, al carboneo también. Tuvieron la agencia de Lloyd's de Londres, de seguro de barcos, y una agencia de viajes. Y luego se unieron en un momento dado con lo que era la Casa Miller. Sí. Nosotros hemos hecho a lo largo de este recorrido, pues, un recuerdo por todos estos apellidos británicos y con su relación en el desarrollo y el crecimiento económico y social de las Palmas de Gran Canaria en general, pero también de otras islas de las nuestras, de las Canarias. Pero no podemos obviar que hay otra parte de la cultura que también la hemos heredado de la comunidad británica, y es la relación directa con el deporte, con varios deportes. ¿Cuáles fueron aquellos deportes y quiénes estaban relacionados con ellos? Bueno, como estaba comentando con alguien esta mañana, seguramente el fútbol fue el primero que se vio aquí. Hay quien lo disputa. Pero se imagina que bajaron tripulantes de los barcos en el puerto, que a veces los barcos estaban un par de días en el puerto, la tripulación, o algunos de ellos no tenían balón y al suelo. Nada que hacer, así que un balón, 4 chaquetas, 2 ahí, 2 allá, y a jugar. Y la gente local estaría mirando, bueno, esto no cuesta nada, ¿no? Las chaquetas, un balón y está. Y entonces así, en mediados del siglo XIX, empezó la afición al fútbol aquí. Otros deportes, el golf, famosísimo, ¿no? Sí. Que en 1891 se fundó el primer campo de golf de España. Y el trofeo Palmer es el primer trofeo deportivo que existe en España y uno de los primeros en Europa. Y también, pues, el cricket se jugaba también hasta bien entrado. No terminó de cuajar mucho el cricket. No, pero en 1800 y pico, pues la gente estaba jugando al cricket aquí porque era muy popular. Pero hasta en mis tiempos en el de Dempster todavía, si venía por aquí un barco de la Marina Británica, llamarían o mandarían un mensaje que a ver si encontraban 11 personas para un juego de cricket. Pero aquí nadie podría entender un juego que duraba todo un día. Y por lo tanto no fue nada popular. El tenis, otro juego. El tenis, sí. Sí. El Jack Head, que fue el campeón de tenis de España en 1908,
recibió su copa del rey, Alfonso XIII. Y hay otro deporte que la gente se olvida un poco de ello, que es el deporte náutico. Aquí se veía hasta, bueno, tiempos más bien, no, recientes no, pero durante mucho tiempo se veía el mar como un medio hostil donde la gente que tenía que ir a navegar lo hacía porque tenía que hacerlo, pero no porque les interesaba. Y muchos marineros, hasta muy recientemente, muchos de ellos no sabían ni nadar. Entonces la natación, un deporte que promoverían los británicos, la afición a la playa, ir a la playa por recreo. Y creo que fue eso una de las cosas de que dejaban los británicos la idea de que el deporte es una actividad sana, complementaria al trabajo, porque hay que trabajar, pero también hay que disfrutar, hay que hacer deporte. Mens sana in corpore sano, ¿no? Efectivamente. Entonces, los deportes náuticos tenían también Su cabida y su inicio. Sí. Pues creo que eso fue, y las costumbres victorianas, en algunos estratos de la sociedad canaria también pegaron un poco. Lo de tomar el té, lo de pasear de una forma elegante, de visitar casas, te llevabas tu tarjeta de visita y tal. Era todo muy formal, muy elegante, muy correcto, porque eso era más o menos en los tiempos en que estamos situándonos a la vuelta del siglo XIX a XX. Todavía la gente tenían sus ideas de trabajar duro, jugar mucho, pasar unas veladas agradables, ganar su dinero, hacer obras de caridad, que era la iglesia los domingos, y todo eso era su sociedad, que dio lugar a la iglesia anglicana en su jardín, al club inglés y a otras cosas parecidas. No podemos obviar en este recorrido, creo yo, señora Burgess, usted ahora me corregirá si estoy equivocado, que también hay una influencia británica en la arquitectura. O sea, hay muchos edificios, que luego fueron fundaciones también, que tienen su origen, si no en todo, en parte, en la iniciativa británica, entre otras cosas, algunos de estos que usted acaba de citar, ¿no? El propio Club el Hotel Metropole, el Club Británico, el British Club, El Hotel Santa Catalina. El Hotel Santa Catalina en su primera fase, efectivamente. ¿Qué otros edificios podríamos citar? ¿Edificios o instalaciones? Porque obviamente hay una que usted sigue manteniendo la dirección y cuidados, que es el Cementerio Británico, que también tiene una historia preciosa para recordar. Entonces, ¿qué otros edificios y qué otras instalaciones arquitectónicas podíamos recordar como de iniciativa británica? Bueno, la iglesia anglicana es uno que destaca hasta de 1892. Como acabo de decir, los de esa época tenían muy presente la idea de poder ir a su iglesia los domingos. Fue construido en base a planos de un británico residente aquí, que se llamaba Norman Wright. Esos planos luego pasaron a Londres, a una empresa muy conocida ahí de construcciones o de arquitectura eclesiástica, y fueron refrendados aquí cortesía del que fue el arquitecto de la ciudad, Laureano Arroyo. Lo mismo se puede decir de lo que era el Hotel Santa Catalina, que abrió sus puertas en 1890 y ofrecía cosas que no estaban vistas tampoco en Gran Canaria hasta entonces, como agua corriente en las habitaciones, baños en habitaciones también, que se podría
jugar al croquet, que eso sí que es otro juego un poco más extraño también para los británicos hoy en día, muy refinado, muy delicado. Se podría alquilar caballos o coches para ir de paseo. Se recomendaba subir a jugar al golf. A la cima. Sí, a la cima. Porque... por donde hoy está la iglesia coreana, creo que está. Correcto, sí, ahí arriba. Y el edificio que es la iglesia anglicana, durante años fue mantenido por gente de esa clase comerciante pudiente, pero hoy en día se intenta mantenerlo con muy escasos recursos porque la congregación mengua, es mayor y muchos son inmigrantes. Bueno, todos somos inmigrantes puestos así. Y es muy difícil mantener un edificio de esas características, pero esperemos que se pueda seguir manteniendo durante algún tiempo. Otros edificios, pues, el Club Inglés no creo que sea especialmente un estilo inglés. No lo sé, no lo considero así, pero tiene su planta y su ubicación, que es en terrenos que pertenecían a la empresa de Dempster en su día. Y fue construido en 1902 para el hijo de un rico escocés, amigo de Alfred Lewis Jones, que recordamos que tenía que ver con la empresa de Dempster. Y cuando falleció este chico, para quien se hizo esta casa de 7 habitaciones, la familia ya no quiso saber nada más de esta casa. Y cuando el Club Inglés, fundado en 1908, estaba buscando otra ubicación que no fuera lo que era lo que es el Rayo en Parque Santa Catalina, pudieron lograr alquilar lo que es el edificio, la casa de los Brown, como se llamaba la familia, y ahí está todavía, también con su más y menos, ¿no? El Club Inglés, que aunque dice usted sabrá, porque estuvo a su cargo, fue su vicepresidenta, creo, ¿no? Fui su presidenta durante años. Su presidenta, sí. Yo creo que para terminar podríamos entrar en el aspecto de la comunicación, porque si hay algo que hemos heredado los canarios es un montón de anglicismos, un montón de palabras procedentes del inglés que hemos canarizado y que ya las decimos a nuestra manera. Más allá de las conocidas papas chinegua o update que nos suenan a todos, o el knife para los cuchillos, el queque, el pichi, ¿qué otras palabras le suenan a usted que hemos ido canarizando y que ya son prácticamente de las dos comunidades británica y canaria? Bueno, ya me ponen en un aprieto porque no sé qué contestar. Yo recuerdo cuando venía aquí, en el Parque Santa Catalina, los chiquillos solían pasar diciendo "one penny trophy you", que quería decir déjame un penique, one penny drop you. Pero eso realmente no es lo que estamos buscando. No, pero por ejemplo, la palabra sueltas, cóctel, es una palabra inglesa, sandwich, sí, es una palabra inglesa, smoking, whisky, todas esas palabras que al final hemos hecho nuestras. Sí, no sé si justamente canarios, pero podría ser, no estoy muy segura de ello. No, sándwich es un sándwich. Que además el pan de molde, por otra parte, también lo trajeron ustedes. Sí, también. El pan de molde vino a Canarias con británicos. Sí. Y también, pues, como se piensa que todos eran gente con nombres muy conocidos hoy en día, hay que decir que había un montón de británicos aquí en la época hasta la Primera Guerra Mundial, que eran pequeños comerciantes. Había una tienda llamada Bon Marché que tiene que haber durado bastantes años, porque en el cementerio británico hay 2 Lawson fallecidos al final del siglo XIX y otro Lawson que falleció en los años 30, todavía aquí.
Así que eran negocios, en algunos casos como esto del pan de molde, pues otros también, que venía gente, algunos hacían fortuna, otros no, algunos quedaron pues un año, 6 meses, otros quedaron años, otros quedaban aquí toda la vida. Pero tenemos la idea de que son siempre familias ilustres, y no fue el caso. Y algunos llegaron aquí por casualidad, camino a o camino de las colonias. Y Que dicho sea de paso, la finalidad de la presencia de la comunidad británica en Canarias no era colonizar, sino ser ese puerto de comunicación con las otras, sí, las otras como colonias Viviana, que había pues, en África. Como Viviana ha dicho, fue cuestión de comunicación. Sí. Y esto era un sitio perfecto para poder tomar combustible, víveres, reparaciones y eso fue el motivo por el que creció el puerto, prosperó Canarias, aunque no vamos a decir que estos que vinieron, los Millo, los Blandy, los Alfred Louis Jones, los Elder Dempster, no vinieron aquí con ideas altruistas, vinieron aquí para beneficiarse, para sacar adelante sus propios proyectos. Pero al hacerlo, beneficiaron al pueblo canario también. Pues, señora Betty Barges, muchas gracias por haber venido a este patio de tertulias que es Espacios para Hablar aquí en Gran Canaria Televisión, a ponernos un poquito más de luz y de información en esta relación que ya dura tiempo, en esta relación entre la comunidad británica y las Islas Canarias, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria, por esta presencia de ese primer puerto de la luz y donde tuvieron nacimiento pues muchos negocios que luego, como usted acaba bien de citar, no solo eran lucrativos para la comunidad británica, sino que también lo fueron en cuanto a progreso para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y para Gran Canaria en general y Canarias en su conjunto. Muchas gracias por haber querido estar con nosotros. El placer ha sido mío. Y a ustedes, señoras y señores, también muchas gracias porque han estado con nosotros un programa más, durante una semana más, porque son ustedes los que tienen claro que aquí en Espacios para Hablar, en Gran Canaria Televisión, hacemos siempre programas que son del interés de espectadores como ustedes. Muchas gracias y hasta la semana que viene.